y bienvenidas a esta sesión del ciclo de capacitación de ICO Centro de Fortalecimiento y Contemos Juntos para Sumar. El día de hoy vamos a estar revisando el tema de pasivos de arrendamiento. Le damos la bienvenida a todo el equipo de Contemos Juntos para Sumar, que son nuestros aliados en estas capacitaciones. Y pues le cedo la palabra a Salvador Llarena, que estará al frente de esta sesión. Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Yureni. Es un gusto estar aquí con ustedes, con la oportunidad de participar un poquito, pues compartiendo, ¿verdad?, las experiencias que nos han tocado en el transcurso de nuestra vida profesional. Y bueno, este es un tema, como bien comentaba Yureni, Contemos Juntos, junto con ICO, ¿verdad? Pues realizamos este tipo pues de sesiones, ¿verdad?, de capacitación como parte del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y este curso en particular es un curso relacionado a un tema meramente contable, ¿no? Es decir, no es un tema que tiene un impacto fiscal en las organizaciones de la sociedad civil, pero sí, pues es una norma esta relacionada al arrendamiento que de alguna manera, pues cualquier organización, ya sea una organización de la sociedad civil como una entidad con fin de lucro, pues debiese estar registrando de esta manera que vamos a ver ahorita, si pretendemos pues cumplir con las reglas o las normas contables establecidas en México, ¿sí? Entonces, el nombre del curso dice, bueno, contabilización de pasivos de arrendamiento, pues yo le agregaría contabilización de activos y pasivos por arrendamiento, ¿sí? Porque de alguna manera esta norma nos pide que cuando tengamos contratos de arrendamiento donde nosotros somos los arrendatarios, es decir, los que pagamos renta, pues que registremos un activo por derecho de uso de esa propiedad que estamos arrendando y por otro lado un pasivo por arrendamiento por esa obligación que estamos adquiriendo al firmar el contrato, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle conforme vayamos tocando cada uno de estos puntos de la sesión. Me saltaré esta parte, ya por ahí Yureni nos comentó, bueno, Contemos Juntos, pues es una iniciativa, ¿verdad? De contar con un sector social fortalecido y nuestra misión es contribuir al fortalecimiento y profesionalización de las OSCs, pues brindando servicios de asesoría, acompañamiento, capacitación en los temas legales, contables y fiscales. Muy bien, pero bueno, ya entrando en carnita, me gustaría comentar con ustedes primero un poquito los antecedentes de esta norma y ya, pues después nos metemos un poquito más a detalle, ¿no? Cuando hablamos de arrendamientos, aquí en México ustedes saben que como en todo país, ¿verdad? Tenemos reglas contables, ¿sí? Cuando nosotros registramos un activo fijo, cuando nosotros registramos una operación donde hay un donativo, donde hacemos un gasto, etcétera, pues ese registro contable de alguna manera que hacemos, pues hay ciertas reglas que tenemos que seguir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esas reglas están incluidas en lo que llamamos las normas de información financiera, que son las NIF, ¿sí? Normas de información financiera en México. Así como para efectos fiscales tenemos la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, bueno, para cumplir, ¿verdad? En el tema de llevar una correcta contabilidad financiera de las entidades, pues necesitamos cumplir con las reglas y normativas establecidas en las normas de información financiera, ¿sí? Entonces, estas normas de información financiera le aplican a el sector social y le aplican a las entidades con fin de lucro también. O sea, esto es indistinto, ¿no? Y esta norma en particular que vamos a tratar el día de hoy, que es arrendamientos, le aplica por igual a un OSC, que a una SADCB, una sociedad civil, una SRL, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué entendemos? Te dice, bueno, la nueva norma D5 de arrendamientos trata tanto la identificación de contratos de arrendamiento para en sí los arrendadores y los arrendatarios. Es decir, esta norma te dice, bueno, la puedes aplicar cuando eres un arrendador y nos dice cuáles son esas reglas de registro contable para el arrendador, como también las reglas de registro contable para el arrendatario, ¿sí? ¿Quién es el arrendador?
es el dueño de la propiedad que está cobrando la renta. ¿Quién es el arrendatario? Es la entidad que está pagando una renta por el derecho de usar ese inmueble, en este caso, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de la nueva NIF D5 arrendamientos? Bueno, cuando decimos normas de información financiera, que es el libro que les acabo de enseñar, tiene una cantidad importante de normas particulares que habla sobre temas particulares, ¿no? Uno de estos es arrendamientos y está en la sección D. Por eso es norma de información financiera D5, así se le conoce. Entonces tú puedes decir, bueno, la norma de arrendamientos o puedes decir la norma D5, ya sabemos qué es la norma de arrendamientos. ¿Y por qué hablamos de la nueva norma de arrendamientos o la nueva NIF D5? Porque esta entró en vigor en el 2019, ya no es tan nueva, estamos hablando que tiene 5 o 6 años, ¿verdad? Desde que entró en vigor, pero bueno, pues todavía comúnmente se le dice la nueva NIF D5. Anterior a la NIF D5, la actual, la que está aplicando actualmente, la nueva, teníamos lo que llamamos un boletín D5, que estuvo vigente hasta finalizar el 2018. Es decir, entra la nueva NIF D5 a partir del 1 de enero del 2019 y deja de estar en vigor o reemplaza a lo que llamábamos boletín D5 anteriormente, que también se llamaba arrendamientos. ¿Sí? La nueva NIF D5 es el derivado de la búsqueda de una homologación con la nueva IFRS 16, que a su vez es el resultado de un proyecto conjunto iniciado por el IASB junto con el regulador contable estadounidense FASB. ¿A qué me refiero con esto? No voy a entrar a gran tema técnico, pero bueno, es importante entender que a nivel mundial existen normas internacionales de contabilidad, que son las IFRS. Muchos países en el mundo optaron en su momento por decir, yo voy a adoptar las normas internacionales, es decir, no tienen unas normas particulares en su país de normas contables, sino agarran las internacionales. Estados Unidos decide o tiene sus propias normas que se llaman las FASB. Y México también, similar a Estados Unidos, dice, no, yo me quedo con mis mismas normas de información financiera mexicanas. ¿Sí? Y en lugar de adoptar las normas internacionales, voy a ir adaptando poco a poco las normas mexicanas a que en algún momento de la vida sean prácticamente las mismas que las normas internacionales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto se dio hace 18 años, más o menos 20 años, en donde pues nuestra normatividad mexicana era, pues tenía bastantes diferencias con la normatividad internacional. El órgano, digamos que a nivel mundial de los contadores públicos, que es el IFAC, pues le dice a México, y tienes dos opciones, si quieres seguir perteneciendo tú, México, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, como parte del IFAC, pues uno, o adoptas la normatividad internacional o adaptas la tuya, la mexicana, a la internacional. Y poco a poco, pues vas haciendo las modificaciones correspondientes. Entonces México pues optó por esa segunda opción de adaptar su normatividad a la internacional y siendo así, cuando México se entera, ¿verdad?, que a nivel internacional y a nivel Estados Unidos ya se estaba trabajando en una nueva norma de arrendamientos, pues México dice, oye, pues yo me voy a alinear con la normatividad internacional. Es decir, cuando entre en vigor esa norma a nivel internacional, la IFR 16, nosotros vamos a también a hacer que entre en vigor la NIF de 5 en México, que es prácticamente lo mismo que la norma IFRS 16 internacional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, uno de los objetivos de esta norma que entró en vigor en el 2019, pues era resolver lo que los reguladores entendían como limitaciones de la normatividad anterior en relación con la información que arrojaba sobre arrendamientos operativos y la exposición de las entidades a los riesgos procedentes de este tipo de contratos. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros, muchos de nosotros, ¿verdad?, que nos tocó pues estudiar la carrera, ya sea en los 80s, 90s o inclusive en 2000, 2005, por ahí, pues
recordaremos el boletín de 5, digo, los que somos contadores, y ahí hacía una diferenciación la normativa mexicana. Te decía, bueno, tú registras tus arrendamientos, tienes dos maneras de hacerlo, en términos generales. Si es un arrendamiento financiero, lo vas a reconocer muy similar a un préstamo bancario, haz de cuenta. O sea, vas a reconocer un activo por ese bien que estás arrendando y vas a reconocer un pasivo por arrendamiento, ¿no? Por el periodo del arrendamiento, digamos, establecido en el contrato. Entonces, pues era prácticamente como si estuvieras comprando un activo financiado, ¿verdad? Y por el otro lado teníamos los arrendamientos operativos, que son los típicos arrendamientos, por ejemplo, de un local comercial, de las oficinas, de una bodega, en donde a lo mejor el contrato se firma por 3, 4 años y ¿y qué es lo que pasa? Bueno, vas pagando una renta mensual, ¿sí? Pasa el mes o al principio de mes el arrendador te hace tu factura por la renta del mes, tú la pagas y reconoces el gasto mensual en base a la misma cantidad que tienes en el CFDI o la factura del arrendador, ¿sí? Y entonces, ¿qué veías en la contabilidad de todas las entidades, incluyendo las OSCs, ¿verdad? ¿Qué veías? Pues cada mes un gasto por renta, ¿sí? De la cantidad mensual que estábamos pagando en el estado de actividades, ¿sí? Así es sencillo. Pero no en los arrendamientos operativos, pues no se veía en el balance general ningún activo por derecho de uso y ningún pasivo por arrendamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los reguladores? Sí, quienes hacen toda la normatividad dicen, bueno, es que cuando tú firmas un contrato de arrendamiento, ya sea un arrendamiento financiero o un operativo, al firmar un contrato, te estás comprometiendo, estás estableciendo un compromiso de pagos, ¿sí? Que puede ser a una duración de 2, 3, 4, 5 años, dependiendo pues de los términos del contrato que se firmó entre el arrendador y el arrendatario, ¿no? Pero por el otro lado también tienes un derecho de uso, es un activo para la entidad. Entonces lo que te dice esta nueva norma es, oye, pues aunque sea un arrendamiento operativo, estés pagando renta de manera mensual, al firmar el contrato tú ya tienes un derecho de uso y se tiene que reconocer como un activo en la entidad en la entidad, de los estados financieros de la entidad. Y por otro lado, pues también tienes una obligación, que va a ser el pago de la renta por los siguientes 48 meses, 36 meses, dependiendo de la duración del contrato, ¿no? Muy bien. Esta es una norma, digo, la IFRS, ¿verdad? A nivel internacional y NIF de 5, que es el equivalente aquí en México, pues es una norma que fue un proyecto largo. Me refiero desde que pues empezó a auscultar, a darse a conocer que por ahí venían cambios, etcétera, hasta que entró en vigor. Estamos hablando más de 10 años. Hay muchas normas, digo, para que se den una idea, hay muchas normas que por ahí las trabajan los reguladores o quienes hacen la normatividad en enero, febrero de un año, hacen un proceso de auscultación de 2, 3 meses y a finales del año ya entran en vigor para el siguiente ejercicio. O sea, todo el proceso dura un año. Aquí, en digamos, tema particular de arrendamientos, como puede tener un impacto muy, muy importante en muchas entidades, hay entidades que su modelo de negocio es arrendar, por ejemplo, las empresas aerolíneas, pues el modelo de negocio que utilizan muchas veces es rentar los aviones y esos aviones, ¿verdad? Pues de alguna manera, anteriormente, pues quedaba como un gasto por renta y hoy por hoy tienen que reconocer un activo altísimo y un pasivo altísimo en la contabilidad. Entonces, pueden ver ustedes, pues, la magnitud de los efectos del cambio de esta normatividad, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta, bueno, pues esto fue un proceso muy largo. Estamos hablando que en marzo del 2009, pues sale el primer documento de discusión, ¿verdad? En el 2010, en agosto, pues el primer exposure draft, que es como un borrador de auscultación entre contadores. En el 2013 sale un segundo. En el 2016 se emite esa nueva norma de arrendamientos. Fíjense, pero entrando en vigor 3 años después. Esto era, pues en ese entonces insólito. Dices, oye, muchas veces entraba en vigor
o se emitía oficialmente la norma y el siguiente año entraba en vigor automáticamente. Aquí, derivado de lo que comenté, del gran impacto que tenía y del hecho que muchas entidades en su modelo de negocio tienen muchas propiedades o maquinaria, etcétera, en arrendamiento, pues necesitaban ese tiempo para preparar inclusive sus sistemas contables, automatizar más los cálculos, ¿verdad? De estos arrendamientos, inclusive en muchos casos hasta acercarse, ¿verdad? A sus financiadores, a los bancos, ¿verdad? Comentándoles que iba a haber estos cambios en los estados financieros, que no se asustaran, ¿verdad? Los mismos bancos que de la noche a la mañana iban a aparecer unos pasivos muy altos, etcétera, etcétera. Entonces, pues un proceso largo de preparación para muchas entidades. Para muchas otras, pues realmente que a lo mejor tienen un solo arrendamiento, que es el local comercial que utilizan, pues a lo mejor no era tan relevante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, entendiendo lo anterior, un poquito. Entendiendo lo anterior, bueno, pues ya entramos ahora sí un poquito más al detalle de la norma. Dice, la nueva NIF de 5 se basa en un modelo de control para la identificación de los arrendamientos, distinguiendo entre arrendamientos y contratos de servicio. Entonces, acuérdense que esta norma entra en el 2019, es decir, todas las entidades, sean OSCs, sean sociedades anónimas, todas las entidades deberíamos estar reconociendo nuestros arrendamientos bajo las reglas establecidas en nuestra norma. Si no lo estamos haciendo así, pues no estamos cumpliendo cabalmente con lo que establecen las normas de información financiera. Entonces, y bueno, cuando hablamos de esta nueva NIF de 5 y decimos se basa de un modelo de control para identificar los arrendamientos, distinguiendo entre arrendamientos y contratos de servicio, antes, en el anterior boletín de 5, prácticamente, si el contrato, ¿sí?, que se estaba firmando decía contrato de arrendamiento, tú ya asumías que era un arrendamiento, ¿sí? Asumías que era un arrendamiento. Y aquí lo importante era identificar, bueno, ¿es un arrendamiento operativo o es un arrendamiento financiero? ¿Sí? Para ver cómo lo teníamos que registrar en su momento. Pero pues ya no entraba el factor, oye, ¿y no será un contrato de servicio en el fondo, aunque de forma parece un contrato de arrendamiento? Entonces, esta nueva norma te dice, vámonos un paso atrás. Es decir, antes de decir cómo registramos un arrendamiento, vamos a ver si este contrato que se está firmando en esencia y de fondo cumple las características para que contablemente lo reconozcamos como un arrendamiento o en la realidad es un contrato de servicio. ¿Sí? Entonces, acuérdense de esto, más adelante no vamos a entrar a detalle. ¿Sí? Entonces, esta nueva NIF de 5 se basa en un modelo de control para identificar si el arrendamiento efectivamente se debe considerar como un arrendamiento por efectos contables o como un contrato de servicio. Asimismo, esta nueva NIF de 5 pues hizo que se generaran cambios muy importantes en la contabilidad del arrendatario, es decir, el que paga la renta, ¿no? Los arrendamientos operativos, que es lo que ya mencioné yo anteriormente se consideraban off balance, entran ahora al balance general, eliminándose la diferenciación entre arrendamientos capitalizables y operativos. ¿A qué me refiero? A lo que comenté anteriormente al inicio de esta sesión. El boletín de 5 anterior, o sea, lo que aplicaba hasta el fines del 2018, pues te decía, bueno, ¿es un arrendamiento del contrato? Sí. Pues vamos a identificar si es capitalizable o operativo, y si es capitalizable, lo voy a reconocer como si fuera un financiamiento, es decir, reconozco un activo y reconozco un pasivo por arrendamiento. Y si es operativo, es decir, estoy pagando una renta mensual, típico caso, un inmueble, etcétera, etcétera, pues era operativo y reconocía un gasto por renta mensual, pero no tenía ni un activo por derecho de uso y tampoco reconocía un pasivo por arrendamiento, cuando el arrendamiento se identificaba como operativo. Por eso se decía off balance, fuera del balance general. En el balance general no veías ni el activo ni el pasivo.
Esta nueva norma, cuando entra la nueva NIF de 5, pues ahora sí se aplica un modelo único de arrendamiento en el que se reconocen todas las rentas en el balance general. Vas a tener más activo y vas a tener más pasivo como si fueran compras financiadas, con excepciones limitadas para arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de bajo valor. Es decir, esta nueva norma dice, mira, a mí me vale si el contrato de forma o legalmente es financiero o es operativo. En ambos casos, yo tengo que reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento como si fueran compras financiadas. ¿Sí? Entonces, digamos que los arrendamientos que antes se consideraban como financieros, pues prácticamente se siguen registrando igual. Aquí el tema cambia en los arrendamientos que anteriormente se consideraban como operativos y ahora pues también se tienen que considerar como financieros. Por el contrario, prácticamente no se generaron cambios en la contabilidad de los arrendadores. Es decir, los arrendadores siguen reconociendo actualmente, o sea, el que cobra la renta, si es un arrendamiento operativo, pues reconocen un ingreso por renta mensual y no reconocen el activo ni el pasivo. Y por el otro lado, cuando es un arrendamiento financiero, pues reconocen como si fuera una venta financiada. ¿Sí? Pues ahí no hay cambios relevantes. Donde hay cambios importantes es desde el ángulo del arrendatario, que bueno, pues las organizaciones en las que participan ustedes, pues ese es el caso que les estaría aplicando en el supuesto, ¿verdad? De que tienen ustedes, pues, locales, o están arrendando, ¿no? Aquí entra un poquito el tema, es decir, bueno, antes, o los arrendamientos que de forma son financieros, pues el mismo financiador, imagínense un carro, ¿no? Un carro donde tiene un arrendamiento financiero. A lo mejor en lo personal ustedes han sacado su carro de la agencia con un arrendamiento financiero. Y en el contrato, como un anexo, les viene la tabla de amortizaciones. Te dice, esta es la tasa de interés que estás pagando, este es el valor del auto y vas a estarme pagando cada mes cierta cantidad. Y en cada pago que hagas, va a ir disminuyendo el pasivo por arrendamiento, pero por el otro lado vas a reconocer un gasto por interés y bueno, y al final pues vas a pagar una cantidad mayor de lo que valía el carro, ¿verdad? A valor factura, ¿no? Y ese diferencial pues es el interés que le estás pagando a la arrendadora, ¿sí? Pues en esos casos pues está muy sencillo hacer el registro contable, pues te basas de la tabla de amortizaciones que hace el arrendador, ¿verdad? En el contrato. Pero ¿qué pasa en los arrendamientos operativos? El arrendador te sigue dando una factura mensual, un CFDI que dice renta mensual de local B de la calle tal, ¿verdad? Punto. Y son esos 12,000 pesos que vas a estar pagando de manera mensual. Pues antes era muy fácil. ¿Qué hacía? Pues un cargo a gasto por renta y un abono a bancos, ¿verdad? Y se acabó. ¿Sí? O abono a renta por pagar y ya después lo pagabas y dabas de baja el pasivo y reconocías el pago, ¿verdad? Haciendo un abono a bancos. Pero ¿qué pasa ahora donde te dice la nueva norma? Te dice, oye, pues regístralo como si fuera financiero. Tú dices, oye, pues es que ni siquiera tengo, el arrendador no me hizo una tabla de amortizaciones. Yo no sé cuál es la tasa de interés implícita. Entonces, lo que te dice esta nueva norma es, pues tú identifica una tasa de interés como si fuera de mercado. Es decir, si tú estuvieras comprando financiado, pues ese bien más o menos por el periodo de tiempo del contrato, más o menos tendrías acceso a qué tasa de interés. Y entonces utilizas esa tasa si no tienes elementos o no tienes la menor idea de qué tasa utilizar, la misma norma te contempla la posibilidad que utilice una tasa libre de riesgo. Entonces puedes usar, por ejemplo, la tasa de CETES, ¿no? Y entonces tú tienes que identificar, pues esa tasa de interés, tienes que identificar el periodo del contrato, es decir, los meses donde vas a estar pagando renta y en base a eso, tú tendrás que calcular a valor presente los pagos que vas a estar haciendo en el transcurso del contrato de arrendamiento
y prácticamente pues tú vas a hacer tu propia tabla de amortizaciones que te permita hacer los registros contables, ¿sí? Entonces, en este caso, pues en lugar de que el arrendador me proporcione esa tabla de amortizaciones de los pagos que se van a tener que hacer, pues nosotros tendremos que hacer eso, ¿sí? Pues en una hojita de Excel, en algún sistemita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde entra un poquito pues ese grado de complejidad, que tampoco es tanto. Vamos a ver un ejercicio práctico que seguramente les va a ayudar. Muy bien. Conceptos relevantes. Bueno, vamos a entrar ya un poquito más al tema de definiciones. Primero que nada, ¿qué entendemos como arrendamiento bajo esta nueva norma? ¿Sí? Dice, un contrato contiene un arrendamiento si otorga al cliente el derecho a ejercer control del uso de un activo identificado durante un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Por el contrario, si el contrato no otorga al cliente el derecho a ejercer control del uso del activo identificado, entonces se interpreta que no existe un arrendamiento y por lo tanto el registro contable es como el de cualquier otro gasto por servicios recibidos. Es lo que comentaba en un principio. No irnos con la finta de que, dice contrato de arrendamiento, en automático para efectos contables tenemos que registrarlo como un arrendamiento. Esta norma te dice, vamos a dar un paso para atrás, decir, a ver, en ese contrato que estás firmando, se te está otorgando el derecho a ejercer control del uso del activo o no. ¿Qué entendemos como control? Control lo tiene el cliente si tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos procedentes del uso del activo identificado y tiene derecho a dirigir el uso de dicho activo. A ver, para que nos quede más claro. Hay casos, por ejemplo, es común que ciertas empresas de repente te cobren renta o en teoría, aparentemente es una renta, por el uso de, de impresoras. ¿Sí? A lo mejor son unas impresoras muy sofisticadas, no sé, se me ocurre, hoy tenemos un despacho de arquitectura y a lo mejor necesitamos unas super impresoras para imprimir planos, etcétera, son muy caras y pues decidimos estarlas arrendando, ¿no? Pues aparentemente se puede entender, inclusive hasta en el documento legal dice contrato de arrendamiento, pero si leemos cada uno de los puntos, ¿verdad?, que se establecen en el contrato, si en el contrato te dice el arrendador podrá reemplazar esa impresora en el momento que lo requiera, siempre y cuando te la reemplace por una impresora con las mismas características y que cumpla con la misma funcionalidad, entonces realmente te está dando un servicio, ¿sí? Porque tú no tienes el control en ese periodo de tiempo de esa impresora. Él te la puede cambiar por otra, obviamente que cumpla con las mismas características, ¿sí? En cambio, si te dicen, yo te voy a arrendar esta impresora con este número de serie particular, ya se está identificando, pues le está otorgando ese control de uso al cliente y se puede interpretar en esos casos que quien está pagando la renta, pues efectivamente se le está haciendo otorgado el control, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí sería un arrendamiento. Entonces, yo creo que es un tema, primero que hay que cuidar, es un contrato por servicio de uso de las impresoras o un contrato de arrendamiento de las impresoras, ¿no? Pues una vez que ya identificamos, en un caso, vamos, hipotético, dice, bueno, sí se le transfiere el control del uso del activo al cliente, es decir, a la entidad, a ustedes en particular, entonces, ok, sí es un arrendamiento. Ahora, otro tema importante, una vez que identificamos que sí hay un contrato de arrendamiento, tenemos que identificar el periodo. Ustedes van a decir, no, pues es muy fácil. Pues chécate ahí en las cláusulas donde dice
Periodo de arrendamiento, pues te va a decir 3 años, pues es 3 años, 36 meses, se acabó, punto, rápido. No necesariamente. Hay que leer con mucho cuidado. Hay muchos contratos que te dicen, este contrato es por 3 años forzosos para el arrendador y el arrendatario. Y opcional para el arrendatario, puede ser opcional otro periodo de 3 años o de 2 o lo que tú quieras para el arrendatario, siempre y cuando le informe al arrendador con 3 meses de anticipación y obviamente que haya sido cumplido con sus rentas y bla, bla, bla. Entonces, en esos casos, fíjense, los 3 años, los 3 primeros años, que es el primero, pues es obligatorio para ambas partes. Ahí está muy claro que cuando menos el contrato es por 3 años o el periodo. Pero si hay una cláusula que le da la opción al arrendatario de extender el periodo por 2 años más o 3 años más, sin que el arrendador pueda meter las manos, obviamente, bueno, ahí en este mismo contrato se va a establecer pues que la renta se va a pagar a lo mismo que se paga ahorita más inflación o lo que tú quieras en caso de que el arrendatario acceda a seguir. Pero si el arrendador está obligado a decir, pues órale, síguele estos 2 años más porque está establecido en el contrato y el único que puede decidir me quedo o no me quedo es el arrendatario, entonces el periodo de arrendamiento no necesariamente es 3 años. Puede ser esos 3 años más ese periodo adicional. Pero tú me vas a decir, es que yo no tengo certeza cuando firmo el contrato si me voy a quedar nada más 3 años o voy a aplicar esa extensión adicional de 2 años más. Bueno, pero hoy, ¿cuál es tu mejor estimado? Con la información que tú tienes al día de hoy, ¿crees que te vas a quedar o simplemente no tienes idea? Y bueno, digo, hay muchas, cada caso es distinto. A ver, si es una entidad que llevo 20 años pagando renta, donde tengo a mi proveedor al lado de mí y tengo a mi principal cliente del otro lado y pasa el ferrocarril no me conviene cambiarme, o sea, estratégicamente ahí estoy. Y aparte, si el arrendatario le ha metido mucho dinero a las instalaciones, etcétera, pues es de esperarse que se va a quedar los siguientes 3, o sea, los 3 años más los otros 2 adicionales, ¿verdad? En cambio, a lo mejor una OSC que acaba de abrir o constituirse y dice, oye, pues voy a rentar estos 3 años un localito de 15 metros cuadrados. Y bueno, pues está la opción de los 2 años más. Pues yo hoy la verdad es que no sé, o sea, ¿por qué? Porque yo espero crecer, espero que al cabo de 3 años ya no seamos 3 personas, ya seamos 10, ya no vamos a caber. Entonces, aunque la opción esté en el contrato, hoy mi mejor estimado es que sí nos vamos a cambiar después de los 3 años. Entonces, en ese caso, el periodo de arrendamiento sería nada más por 3 años y no por 5. ¿Sí? Espero haberme explicado. Entonces, no es tan fácil a veces. O sea, tú tienes que leer las cláusulas bien, bien claro, ¿verdad? Para poder definir realmente cuál es el periodo de arrendamiento que vas a utilizar cuando hagas o desarrolles tu tabla de amortizaciones. Entonces, se define periodo de arrendamiento como el periodo no cancelable del arrendamiento, incluyendo, fíjense, los periodos cubiertos por una opción de extensión del arrendamiento, siempre que el arrendatario posea una certeza razonable de ejercer dicha opción. Es lo que comentaba yo del primer caso. Y también incluye los periodos cubiertos por una opción de cancelar el arrendamiento siempre que el arrendatario posea la certeza razonable de no ejercer dicha opción, ¿verdad? Ok. Ahora, si el periodo de extensión adicional tendría que ser en común acuerdo de ambas partes, pues esa parte no la puedo incluir, esa extensión yo no la puedo incluir al principio como parte del periodo de arrendamiento, porque no depende nada más del arrendatario, depende que nos pongamos de acuerdo el arrendador y el arrendatario. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo decir, sí lo quiero, pero si el arrendador dice, pues no, no me interesa que sigas, si así está la cláusula escrita, entonces no hay manera de que yo pudiera interpretar como que el periodo de arrendamiento van a ser esos 3 años más los 5, más los 2 adicionales, es decir, 5. Tendría que quedarme en esos 3 que son obligatorios para ambas partes. Muy bien. Bueno, todo esto que hemos estado comentando de que, bueno, ahora sí, pues ya los arrendamientos operativos que antes pues se registraban directamente en resultados o en el estado de actividades como un gasto por renta mensual y no reconocíamos un activo ni un pasivo,
Y hoy, con la nueva norma que entró en vigor a partir del 2019, pues ya tenemos que hacerlo. Sin embargo, existen dos excepciones que te permiten seguir registrando arrendamientos operativos como le hacíamos antes. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos excepciones? Dice, se exceptúa la obligatoriedad del reconocimiento de las rentas en el balance general como si fueran compras financiadas solo bajo dos circunstancias. Si el arrendamiento o el activo subyacente es de bajo valor o los arrendamientos son a corto plazo, aquellos que no incluyen una opción de compra y que poseen una duración desde la fecha de inicio igual o inferior a 12 meses. Es decir, si el arrendamiento o si el bien que estoy arrendando a lo mejor es una computadora, híjole, y el arrendamiento es a 3 años y la computadora vale 8,000 pesos y mi organización, oye, pues es una organización que 8,000 pesos no figuran. A lo mejor el total de mis activos son 50 o 200 millones de pesos, mis ingresos son 60 millones, pues 8,000 pesos, pues podemos interpretar bajo materialidad en esta organización que es un activo de bajo valor y por lo tanto no tendría que meterme en todo este rollo de reconocer el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, generando una tabla de amortizaciones, etcétera, etcétera. ¿No? En esos casos, tú puedes seguirlo haciendo como antes, reconoces un gasto por renta y punto, ¿no? De manera mensual. Y la otra excepción es que el periodo de arrendamiento pues sea menor a 12 meses. Es decir, que sea, o 12 meses, ¿no? Es decir, que el arrendamiento lo hayas firmado por un año y que no exista esa opción en donde tú pienses que la vas a tomar. O sea, si el contrato es anual y tienes que renovar de manera anual y el arrendador te puede decir el siguiente año bye bye, entonces ahí sí te permite la normatividad que registres el gasto por renta como antes y no tengas que, o te evites, más bien dicho, pues todo ese rollo, ¿verdad? De reconocer el activo y el pasivo y hacer la tabla de amortizaciones. Muy bien, pues vamos a entrar ahora sí al tema de, ya como que platicamos lo conceptual, vámonos ahora sí a los registros contables que tendríamos que hacer cuando tenemos un arrendamiento de este tipo. El arrendatario deberá reconocer a la fecha de inicio del arrendamiento un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Eso no te lo quitas, salvo estas dos excepciones que platicamos, ¿verdad? Entonces, yo tengo un contrato y de entrada voy a reconocer un activo por derecho de uso, que es un activo de larga duración, es decir, va ahí abajito. Si ustedes ven un balance general, un estado de posición financiera, pues va a ir abajito el activo fijo y por el otro lado voy a tener un pasivo por arrendamiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué voy a registrar en el activo por arrendamiento? O activo por derecho de uso, más bien, ese se llama el concepto. El valor inicial de los activos por derecho de uso incluyen qué partidas. Pues de entrada, lo que voy a registrar como pasivo por arrendamiento al principio, lo tengo que incluir como parte del activo, de entrada, la misma cantidad. Más cualquier pago inicial del arrendatario, más cualquier costo directo incurrido y en su caso costos de retiro del activo. ¿A qué me refiero con eso? A ver, ustedes de repente se dan casos en donde, a ver, si checan ustedes un arrendamiento financiero, van a una agencia de carros, ¿sí? Seguramente a algunos de ustedes ya les ha tocado sacar algún automóvil por arrendamiento o financiamiento, si quieren. Normalmente, ¿qué te dicen? Dicen, bueno, una cuota de apertura de crédito y son 5,000 pesos y luego son otros 3,000 pesos por esto y otros 5,000 que tienes que pagar al principio, ¿no? Bueno, eso, aparte de todos los pagos de renta que vas a tener que hacer, lo vas a incluir como parte del activo por derecho de uso. Son los típicos pagos iniciales del arrendatario. Luego se pueden dar algunos costos directos incurridos. ¿Sí? Aquí, ¿qué costos directos incurridos? Bueno, a lo mejor cuando hay un contrato, contratas un abogado, que lo redacte muy bien y bueno, pues ese es un costo que le tienes que pagar al abogado en su momento.
para que te ayude a hacer el contrato. Y entonces eso también lo vas a meter como parte del valor del activo. Y bueno, cualquier costo de retiro del activo en su caso, ¿no? Que esto aplica muy poquito, no me metería a este detalle. Esto entra más, por ejemplo, cuando estamos arrendando plataformas petroleras, etcétera, etcétera, que hacemos daños al medio ambiente y vas a tener que hacer reparaciones. Pero normalmente esto no nos aplica en ese tipo de organización. Entonces yo me enfocaría, es lo que yo voy a tener que pagar de rentas a valor presente, que es el valor inicial del pasivo. Eso es lo que voy a registrar como parte del activo. Cualquier pago inicial del arrendatario, esos pagos iniciales de apertura de crédito, etcétera, que tengo que pagarlos así como dicen upfront, o sea, al inicio, y cualquier otro costo directo incurrido para hacer este contrato de arrendamiento, que sea, por ejemplo, los costos de abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el reconocimiento posterior del derecho de uso de los activos deberá ser costo menos amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro y ajustado por cualquier remediación del pasivo por arrendamiento. ¿A qué me refiero? Una vez que yo ya determiné cuál va a ser el valor de mi activo, repito, es todos los pagos que voy a hacer según el contrato de arrendamiento, me los traigo a valor presente, más pagos iniciales del arrendatario, más costos directos incurridos. Esa cantidad yo ya la voy a poner en un activo por derecho de uso en los activos a largo plazo o no circulantes. Y el reconocimiento posterior, es decir, una vez que yo ya tengo ese activo, pues ese activo se tiene que ir amortizando, se tiene que ir depreciando, como si fuera un activo fijo. ¿Sí? Y me preguntarán ustedes, bueno, ¿y en base a qué periodo? Bueno, pues si el contrato lo estoy firmando o identifiqué que el periodo de arrendamiento son 5 años o 6 años, pues voy a tener que amortizar o depreciar ese activo por derecho de uso en ese periodo de 5 o 6 años. ¿Sí? Muy bien, entonces ya entendiendo qué es y cómo tenemos que registrar el activo por derecho de uso, pues del otro lado yo tengo también el pasivo que tengo que registrar en un inicio, cuando firmamos el contrato. Entonces te dice, bueno, las entidades deberán valuar inicialmente el pasivo por arrendamiento al valor presente de sus pagos futuros por efectuar, incluyendo las siguientes partidas. Bueno, pues de entrada los pagos fijos que vamos a hacer, pero siempre traídos a valor presente. ¿Sí? Los pagos variables, que son los que dependen de un índice y se excluyen los que dependen de un desempeño futuro. ¿A qué me refiero con esto? A ver, nosotros, cuando firmamos un contrato a 3 años, por decir, normalmente el arrendador te dice, bueno, el pago por renta mensual es 100,000 pesos, por decir. Y cada 12 meses vamos a revisar o actualizar la renta. O sea, no se va a quedar por los 3 años o los 5 años o el periodo que firmamos, no se va a quedar la renta fija en 100,000 pesos. Te va a decir 100,000 pesos más la inflación del ejercicio. Es decir, cada 12 meses ajustamos inflación. Eso es muy común. ¿Sí? Esos son los pagos variables que también tendremos que incluir, ¿verdad? Como parte del pasivo por arrendamiento. Pero si leen también donde está el paréntesis, dicen, se excluye los que dependen de desempeño futuro. ¿A qué nos referimos con esos que se excluyen, esos pagos variables? Bueno, hay veces, a lo mejor no es muy común aquí en el sector social, pero por ejemplo, centros comerciales, es más, el aeropuerto OMA, el aeropuerto de Monterrey. Les cuento que a mí me tocó hacer una revisión en algún momento. Las tienditas que vemos ahí en el aeropuerto, muchas de ellas, el acuerdo que tienen firmado con OMA es que pagan una renta mensual fija. O sea, dicen, de entrada son, no sé, 50,000 pesos de renta mensuales. Y si vendes arriba de cierta cantidad, me vas a pagar 1% de las ventas, por decir, o un cierto porcentaje de las ventas. Entonces, lo que te dicen, lo que es fijo son los 50,000, pero si te pasas de cierta cantidad de ventas me vas a pagar un porcentaje. Entonces, esos dependen del desempeño. Si yo no vendo o vendo poco, pues no le voy a pagar más que 50,000 pesos. Entonces, ese diferencial que vamos a pagar
es en base a desempeño y eso no se considera como gasto por renta. Eso va a ser como si fuera un servicio. Vas a pagar un gasto por servicio, ¿sí? Muy bien. Luego también incluiremos en el caso de un pasivo por arrendamiento por los pagos opcionales, siempre y cuando haya certeza que se va a hacer el pago. Esas opciones de compra, ¿verdad? Que a veces vemos en los arrendamientos financieros y pues cualquier garantía de valor residual siempre y cuando se espera que se haga el pago. Entonces, el reconocimiento posterior, el arrendatario irá incrementando el pasivo por el arrendamiento para reflejar el interés devengado. Lo vamos a ver con un ejercicio práctico que les va a quedar más claro y reconocido en resultados o en el estado de actividades en este caso, así como disminuyendo el pasivo al deducir las rentas que se van pagando. El arrendatario deberá también recalcular de nuevo el valor contable para reflejar cualquier cambio en los pagos futuros. ¿Qué pasa? Al inicio de un contrato de arrendamiento, si el contrato vamos a asumir que definimos que el periodo era de 3 años o de 4 años, sí. Y está establecido que la renta va a ser de 100,000 pesos los primeros 12 meses y después actualizamos cada 12 meses y le metemos un incremento a la renta por la inflación. Pues al día 1 que firmé el contrato, yo sé que cuando menos voy a pagar 100,000 pesos. Si no hay inflación, seguiré pagando 100,000 pesos, pero yo no puedo determinar hoy cuánto va a ser la inflación del siguiente año. Pues yo no tengo elementos como para decir cuánto voy a pagar el segundo, el tercer, cuarto y quinto. Sé que cuando menos voy a pagar 100,000. Entonces, cuando inicie el contrato, mi pasivo por arrendamiento va a incluir como si estuviera yo pagando por los 4 años cada mes 100,000 pesos y me lo traigo a valor presente. ¿Sí? Pero asumiendo que no hay todavía un incremento. Y cada año, cuando ya se defina el incremento por la inflación, entonces voy a tener que ir ajustando o recalculando el valor contable del pasivo y del activo también. Vamos a ver un ejemplo de estos para que les quede más claro. Muy bien, pues ya comentamos un poquito el tema de cómo registramos, ¿verdad?, los activos y pasivos relacionados al arrendamiento, cómo se evalúan, pero también hay reglas de presentación, es decir, dónde en el balance general y dónde en el estado de actividades se van a ver reflejados los rubros que se ven impactados con los arrendamientos. Pues el activo por derecho de uso ya comentamos que tiene que estar en el estado de posición financiera, es un activo a largo plazo, y el pasivo por arrendamiento pues estará en el lado del pasivo de un estado de posición financiera de una OSC. Ahora, del total del pasivo que tengo, si hay una parte de ese pasivo que es exigible en los siguientes 12 meses, esa parte pasa a ser parte del pasivo a corto plazo, es decir, circulante, y el resto, es decir, los pagos que tengo que hacer a partir del 13º mes en adelante a la fecha de los estados financieros, pues eso se tendrá que estar en el largo plazo, como cualquier otro pasivo, como cualquier préstamo bancario que yo pueda solicitar, lo que es exigible en los siguientes 12 meses a la fecha del balance general, pues va en el corto plazo y lo que es exigible en los meses posteriores, pues va a largo plazo. Muy bien, en el estado de actividades, en el caso 1 OSC, pues a ver, imagínense qué cuentas de resultados se van a ver impactadas. Pues así como se ve impactado el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, ¿se acuerdan que dijimos que en el activo tenemos que amortizar cada mes por todo el periodo del contrato? Pues ese es un gasto por amortización. O sea, el activo fijo, cuando depreciamos un activo fijo, pues se reconocen resultados en el estado de actividades, un gasto por depreciación. Bueno, lo mismo aquí, un gasto por amortización del activo por derecho de uso. Y también, cada vez que hacemos un pago, ¿sí?, mensual, pues hay una parte de ese pago que va directamente a disminuir el pasivo por arrendamiento, pero hay otra parte de ese pago que se identifica como interés, como un gasto por interés. O sea, imagínense, ¿sí?, como cuando tenemos un préstamo bancario, ¿verdad? Pues el préstamo a lo mejor es por 100,000 por 10 millones de pesos y voy a acabar pagando 14 millones o 13 millones al final, si yo sumo todos los pagos que hago. ¿Por qué? Porque hay una parte que es gasto por interés, ¿verdad? Bueno, aquí es lo mismo.
se va a ver impactado en cuenta de resultados, pues tanto el gasto por amortización como el gasto por intereses en relación al pasivo por arrendamiento. ¿Sí? Y bueno, en el estado de flujos de efectivo, que a lo mejor este estado no lo vemos tanto o simplemente lo hacemos ya al final del ejercicio, ¿verdad? Para los estados financieros anuales, pues, ¿qué impacto va a tener? Bueno, los pagos en efectivo por el principal de pasivo por arrendamiento, pues va a estar en las actividades de financiamiento en el estado de flujos. Los pagos por los intereses van a estar presentados en coherencia con otros pagos de intereses, también en la parte de financiamiento, y los pagos de arrendamiento de corto plazo, pagos por arrendamiento de bajo valor, como se registraban anteriormente, pues siguen reconociendo dentro de las actividades de operación. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la teoría relacionada a los activos por arrendamiento y pasivos por arrendamiento. Y me gustaría hacer un par de ejercicios prácticos con ustedes para que estos conceptos teóricos, pues de alguna manera los podamos ver reflejados en un ejemplo real, ¿no? Y nos quede más claro el concepto. Voy a salirme de este archivo y es el de ejercicios prácticos de arrendamiento. Este ejercicio se los voy a dar a ustedes también, se los voy a compartir. Y de hecho van a poder utilizar este formatito. Si por ahí tienen ustedes algún arrendamiento que van a tener que calcular en el futuro, pueden usar este formato. De hecho, yo en el despacho utilizo este mismo formato y nada más voy modificando las variables, ¿no? Miren, vámonos primero, si alcanzan a ver la presentación. Sí, Chava, se ve muy bien. Súper, perfecto. Bueno, primero nos vamos a un ejemplo. Vamos de lo sencillo, no quiero decir a lo complejo, pero sí metiéndole un poquito más de variables. Este arrendamiento, vamos a suponer que el monto de la renta mensual, este es un dato dado, ¿sí? Son 15,000 pesos. Monto de pago mensual son 15,000 pesos. Y vamos a asumir que en el contrato también está establecido que el periodo, ya identifiqué yo, que el periodo del arrendamiento es por 48 meses. Tal cual, ¿sí? Que es el equivalente a ¿cuántos años? 4 años, ¿verdad? Vamos a suponer también que este arrendamiento lo empezamos en enero del 2019, ¿sí? Se firmó el contrato. Que pudiera aplicar, ¿verdad? Que se firmara ahorita en el 2025, lo que sea. Entonces, aquí, sin que seamos así súper hachas en temas de matemáticas y traernos a valor presente y todo, afortunadamente, pues tenemos las herramientas en Excel para poder determinar valores presentes. Entonces, si ustedes, aquí hay una formulita que te dice, vea, que es valor actual, dice igual a C5, y ustedes ven C5 es, pues establece cuánto es la tasa de interés, y aquí dice 1%. ¿Por qué pusimos 1%? Porque como los pagos son mensuales, yo tengo que poner la tasa mensual. Entonces, aquí vamos a asumir que también es un dato dado, que la tasa de interés anual que estamos determinando es el 12%. Me preguntarán ustedes, ¿este dato quién me lo dio? Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que va a haber contratos de arrendamiento operativo en donde el arrendador no me está estableciendo la tasa y yo la tengo que, pues, identificar? Entonces, bueno, pues aquí tendrán que ver ustedes, oye, si yo tuviera un financiamiento para adquirir este bien, etcétera, ¿qué tasa estaría yo de alguna manera teniendo posibilidad de obtener? O si vemos que no hay mucha claridad en ese aspecto, pues nos podemos ir también a una tasa libre de riesgo, que en este caso pudieran ser CETES, y vamos a asumir que identificamos que esa tasa es del 12%, ¿no? Entonces, en esta tablita aquí, para identificar, aquí a la columna C, en esa tablita de la columna C, pues tenemos que vaciar el valor, la tasa de interés mensual, que es el 1%, en este caso 12, entre 12 meses, pues es 1. Tenemos que identificar el valor de pago mensual, que es C6, y tenemos que identificar el periodo del arrendamiento de manera mensual.
que es en base a cada cuando hago los pagos, que es 48 meses. Y luego tenemos que poner 0 y 0, que significa que voy a hacer que en teoría los pagos se hacen al inicio de cada mes. Muy bien. Entonces, con esto, si yo sé cuánto es el pago mensual, el plazo y la tasa de interés mensual, yo ya tengo la posibilidad de identificar cuánto es el valor presente. Son 569. 15,000 pesos. Si yo lo multiplico por 48 mensualidades, ¿qué quiere decir aquí? Que yo voy a pagar del inicio del contrato al final del contrato, una vez que terminen los 48 meses, en flujo yo voy a pagar 720,000 pesos. Pero pues voy a pagar una parte en enero del 19, otra partecita en febrero del 19, otros 15,000 pesos en marzo, en abril, en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, bla, 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 bla. Si todos esos pagos me los traigo a valor presente, es decir, utilizando una tasa de descuento del 12%, si yo todo eso que estoy pagando le quito ese factor, ¿sí? Del 12%, es esos 720,000 pesos a valor presente, en base al tema del valor, no se convierten en 569,000 pesos. Entonces, yo parto en que mi activo por derecho de uso es 569,000 pesos y mi pasivo por arrendamiento al inicio del contrato también es 569,000 pesos. Aquí estoy asumiendo, si nos vamos a la presentación, ¿se acuerdan que decía, bueno, es que en el activo, aparte vamos a tener que sumarle los pagos iniciales que hagamos y si hay un costo directo? Aquí estamos asumiendo que no hay ningún costo adicional, ¿no? Que estoy yo firmando un machote de contrato, que el arrendador ya lo tenía, no estoy pagándole a ningún abogado y no me está cobrando una apertura de crédito ni cosas de eso, ¿no? Entonces, por 720,000 pesos que voy a tener que pagar de rentas, mi activo por derecho de uso inicial, es decir, un cargo al activo por derecho de uso, es por 569,000 pesos y mi abono por pasivo por arrendamiento parto de 569,000 pesos. Y ustedes me dirán, oye, pero yo no voy a pagar nada más 569, voy a pagar 720,000 pesos. Bueno, ese diferencial de los 720,000 pesos y los 569,609, que son los 720 a valor presente, al día 1, eso es lo que vamos a considerar nosotros como interés en su momento. ¿Sí? Como interés. Si nos vamos a, entonces, cuando yo haga mi tabla de amortizaciones, que es lo que vemos aquí abajito, porque esta no me la está dando el arrendador, al final, si ustedes checan, vean la columna F, pago aplicado principal, y vean la columna G, pago aplicado interés. La principal son 569,609, intereses son 150,361 y el total de los dos son los 720,000 pesos que voy a pagar durante todo el periodo del contrato. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Aquí estamos asumiendo en este contrato de arrendamiento que el arrendador es buenísima onda y no nos va a aumentar la inflación cada año, ¿sí? Es decir, son 720,000 pesos, o sea, 15,000 pesos fijos por los 48 meses, y si sube, si hay inflación y todo, el arrendador dice, no te preocupes, te voy a echar la mano, ¿sí? Entonces, asumiendo eso, yo parto de un saldo inicial de 569 de enero del 2019, asumiendo que el contrato lo inicié el 1 de enero del 2019. Digo, bueno, el pago de la renta son los 15,000 pesos, incluso ya los tengo formulados, o sea, aquí están, estos 15,000 que tengo aquí. La tasa de interés anual, ya la tengo formulada, es el 1% mensual por 12. Y entonces me voy a los intereses. ¿Qué quiere decir? Al inicio del arrendamiento, yo tenía un pasivo, yo tenía un activo por 569,609 y un pasivo por la misma cantidad. En enero hago un pago de 15,000 pesos, mi primer pago mensual. ¿Qué tengo que aplicar? A ese primer pago mensual, de esos 15,000 pesos, 5,696 se van a reconocer como un gasto por interés.
y el restante de los 15,000 pesos, es decir, los 15,000 menos los 5,696, de los 15,000 pesos le voy a aplicar para disminuir el principal, 9,304. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En febrero yo ya no debo, o en mi pasivo no están los 569,609. Disminuye de esa cantidad a 560,305, que es los 569,609 menos la parte de los 15,000 pesos que se aplicaron a principal, que son los 9,304. Mi disminución no es de 15,000 pesos, mi disminución del pasivo es nada más por 9,304 el primer mes. ¿Por qué? Porque primero, de los 15,000 pesos, primero me tuve que aplicar a interés. ¿Y cómo determiné ese interés? Fíjense la fórmula. Dice C12 por E12 entre 12. Pues E12, ¿qué es? E12 es la tasa de interés, ¿verdad? Y C12, ¿qué es? Es el saldo inicial. Entonces, tú dices, oye, si la tasa anual es 12%, mensual es un 1%, entonces el 1% de 5,69609, ese 1% es el interés que genera en un mes. Y eso es lo que reconozco como aplicado interés. Y el pago de principal, pues es la diferencia. Pero ¿qué va a pasar? El segundo mes, como mi saldo insoluto, es decir, mi saldo inicial del mes del pasivo por arrendamiento ya disminuyó, ya no es 569, sino 560. Por lo tanto, pues el interés que estoy generando va a ser menor al primer mes. Y de los 15,000 pesos, pues una cantidad mayor ya va a ser asignado o aplicado a principal. Y así nos vamos a ir mes a mes. Si ustedes ven, el pago por renta es el mismo. Pero lo que yo le estoy aplicando a principal cada vez es mayor y a interés de los 15,000 pesos cada vez es menor. ¿Por qué? Porque mientras menos debo, menos genero gasto por interés. Mientras más debo, más genero gasto por interés. ¿Me explico? Es como una tabla de amortizaciones típicas de un préstamo. A lo mejor quien tenga un préstamo hipotecario o haya sacado su auto a través de un financiamiento van a ver lo mismo, ¿no? En un principio, pues pagas un chorro de dinero y casi no le estás bajando nada al principal. Pues nomás estás pagando interés y muy poquito el principal. Y en los últimos años ya es menos interés y es más principal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al final así nos vamos. Cada vez vamos viendo que se le aplica de los 15,000 pesos una cantidad mayor al principal, al pasivo, y una cantidad menor al interés. Y entonces, ¿qué tenemos? En diciembre del 22, que es el mes 48, pues dice, oye, en principal yo debo 14,851, mi último pago es de 15,000 pesos. Esos 14,51, 149 es interés y el resto es principal. Y una vez que concluya los 48 pagos, van a dar cuenta que sí, efectivamente fueron 720,000 pesos de flujo. Fueron 569,000 pesos que se le aplicaron al pasivo por arrendamiento. Si recuerdan ustedes, son estos mismos 569. Y el resto fue gasto por interés. 153,91. ¿Sí? Entonces, todo esto que hice yo ahorita es para poder hacer los registros contables en la contabilidad de la entidad. Y aquí, derivado a que el arrendador no me hizo la tabla de amortizaciones, porque pues es un arrendamiento operativo, pues yo la tuve que hacer. ¿Sí? Bueno, así como ya tengo el tema de la amortización de los pagos en el pasivo, pues también tengo que checar, bueno, y el activo por derecho de uso, ¿qué onda, verdad? Las amortizaciones, ¿cómo les voy a determinar? Muy sencillo. El MOI, que es el monto original de la inversión, como si fuera un activo fijo, pues se acuerdan que dijimos al principio, decir, bueno, el asiento inicial va a ser 569,609 como activo por derecho de uso, que es los 720,000 pesos, traérmelos a valor presente, y el pasivo por arrendamiento por la misma cantidad. Bueno, pues el monto original de la inversión que voy a registrar como parte del activo son 569,609. Entonces digo, bueno, ¿a cuántos meses voy a amortizar o depreciar? O sea, 48 meses porque es el periodo del arrendamiento. Pues, ¿cuánto va a ser la depreciación del año? Bueno, pues son los
569,609, divídanlo entre 4 años, son los 48 meses, y por año son 142,402. Aquí, para efectos prácticos, calculé la depreciación del año. O sea, en teoría, pues tendríamos que hacerlo de manera mensual, ¿verdad? Que son 142,402 entre 12, ¿verdad? Aquí nada más era para efectos prácticos. Dice, lo calculé por año. Entonces, al terminar el primer año, pues tenemos como un monto original de la inversión de 569,609, la depreciación del año de 142,402. Por lo tanto, mi depreciación acumulada al cierre del primer año es en la misma cantidad, 142,402, y mi valor neto en libros del activo por derecho de uso, pues ya no es 569, sino 427. Siguiente año, de precio 142 también. Depreciación acumulada, pues ya es lo acumulado de los 2 años, son 284. Valor neto de libros queda en 284. De precio un tercer año, valor neto de libros queda en 142. De precio un cuarto año y valor neto de libros se convierte en 0. Entonces, si ven ustedes, al cierre del mes 48, es decir, al cierre de diciembre del año 2022, mi activo por derecho de uso ya queda en ceros y mi pasivo por arrendamiento queda en ceros. ¿Por qué? Porque ahí es donde se acaba el contrato. ¿Qué asiento contable, el de apertura del crédito? ¿Qué asiento contable vamos a tener que hacer? El 1 de enero del 2019, en este caso, activo por derecho de uso, 569,609, y un abono a pasivo por arrendamiento de 569,609. Y luego, obviamente, tendría yo que hacer, dice, los asientos del ejercicio 2019. Tendría que hacerlo de manera mensual. Aquí acumulé todos los del año para efectos prácticos, ¿no? Yo diría, bueno, mi gasto por depreciación del año, que se va a resultados, pues son los 142 que determinamos aquí, ¿verdad? Gasto por interés, 62,003. ¿Cómo determiné el gasto por interés anual? Me voy a mi tablita y son los primeros 12 meses, son estos 12 meses que se ven sombreados de interés. Esos son los 12 meses que voy a registrar como gasto por interés aquí, que son los 62,003. Y voy a reconocer una disminución al pasivo por arrendamiento, por eso está como un cargo de 117,997. ¿Eso cómo lo determiné? Mi tabla de amortizaciones, pues yo veo pagos aplicados a principal de los primeros 12 meses y son estos que se ven sombreados aquí. Si yo sumo todo eso, pues me da a esos 117,997. Y bueno, mi depreciación acumulada del año pues son los 142 que tenemos aquí. Y pues lo que voy a tener que dar de baja en bancos, ¿verdad? Como son los 180,000 pesos que pago el primer año, que son los 15,000 pesos mensuales por los primeros 12 meses, que son estos de aquí, ¿no? Ojo, repito, esto tendríamos que hacerlo de manera mensual, pues basándonos en las tablas de amortizaciones de cada uno de los meses. Esto lo hice yo para efectos prácticos como si fueran de todo el año. Y así como hacemos esto en el 2019, pues tenemos que hacerlo en el 2020, 21, 22. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, este es un ejemplo hipotético, asumiendo que el arrendador no nos va a aumentar la renta. Vámonos a otro arrendamiento, otro ejemplo. Aquí asumimos que de entrada, estos son datos dados. De entrada, primer año, te dice la renta mensual que me vas a pagar son 153,108. Y vamos a asumir, te dice el arrendador, o sea, establecido en el contrato, que cada año, cada enero, cuando pasan cada 12 meses en enero, te vamos a aumentar la renta en base a la inflación. Cuando yo, en su momento, hago la primera tabla de amortizaciones, pues yo solo sé que voy a pagar 153,108, ¿sí? Por 48 meses. De entrada sé que voy a pagar más porque históricamente en México tenemos inflación y está establecido que van a aumentar la inflación, pero yo no soy adivino, yo no puedo ver el futuro. Entonces, el 1 de enero del 2019, lo que yo tengo que registrar como activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento es lo que sí tengo certeza que voy a pagar, que son los 153,108. ¿Sí? Pues me traigo esos 153,108. Vamos a asumir que el contrato también es por 48 meses y la tasa que vamos a usar es de 12 meses, o sea, perdón, de 12%. Entonces, estos 153,108 que vemos en la línea C, perdón, en la columna C,
7 por 48 meses, pues el total de los pagos que voy yo a realizar en flujo son 7,349,184. Si me lo traigo a valor presente, son 5,814,000. El diferencial de los 7,3 millones y los 5,8 millones son los intereses que vamos a reconocer, ¿sí? Entonces yo parto de 5,814,117 como activo por derecho de uso y como pasivo por arrendamiento. Y hago el mismo ejercicio que hicimos en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior. Mi renta. Caray, a ver aquí. Aquí creo que se formuló algo equivocadamente. Aguántenme tantito. F7, no, eso tiene que ser F7. Ahorita lo sacamos rápido. Luego aquí va a ser segundito. Primero. Para que estén despiertos. Ahora sí. Muy bien. Ya quedó, ya quedó. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a asumir que en enero del 2019 mi pago de renta es lo que había estado establecido en el contrato inicialmente. Son 153,000 pesos. Decimos cuánto le vamos a aplicar intereses. Pues ya está formulado. Decimos, oye, pues el 1% del total del saldo inicial, ¿verdad? Y así nos vamos. Son 58,000 pesos. El restante de los 153,000 pesos se lo aplicamos a principal. Y así nos vamos, ¿sí? Por los siguientes 12 meses. Ven cómo se está comportando el pasivo, va bajando cada vez. Los pagos de renta son los mismos, 153. Pago a principal, cada vez es mayor, y pago interés cada vez es menos porque va disminuyendo el saldo insoluto. Pero ¿qué pasa en enero del 20? En enero del 20 casualmente vemos que tenemos de 4,715,000. El comportamiento era que cada vez íbamos disminuyendo el pasivo, de repente, pum, le damos un saltito para arriba, de 4,715 a 4,858. ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, que realmente el ajuste al activo y al pasivo va a ser esto. Si ustedes ven, estos 4,715, si no hubiera aumentado la renta, hubiera sido 4,609,700, ¿sí? Lo que yo hubiera tenido aquí en enero del 2020, estamos de acuerdo, era el saldo insoluto menos lo que se le aplicaría, en su caso se le aplicó a pago de principal. Entonces, al cierre de diciembre, yo hubiera tenido 4,609. Pero ¿qué pasa en enero? Pues llega el rentero, me toca la puerta, me dice, oye, ¿te acuerdas que en el contrato firmamos que te iba a aumentar la renta en enero de cada año? Pues fíjate que la renta aumentó de 153 a 161. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que volver a hacer el ejercicio y traerme los pagos o los siguientes 36 pagos, porque ya pasaron 12 meses, pero sí en 161,370.
¿sí? Que es el aumento de renta. Yo no sé qué va a pasar en el 21 y 22, pero sí sé que cuando menos voy a pagar en los siguientes 36 meses 161,370. Pues actualizo mi saldo, ¿sí? Del pasivo y le voy a aumentar. Pues yo digo, a ver, pues déjame traerme a valor presente los 161,000 pesos a 36 meses y es 4,858,000 en lugar de los 400 o los 4,609,000 que hemos determinado aquí. Entonces yo voy a tener que ajustar mi activo y mi pasivo por 248,748 pesos. Es por eso que tenemos este saltito aquí que está en amarillo. Pero en los siguientes 12 meses voy a pagar lo mismo, 161,370. Entonces, pues le seguimos como asumiendo, ¿verdad? Que no hay aumentos de renta. ¿Qué pasa? Órale, diciembre del 2020. Estamos en 3,553 menos los 125. Si yo le aplico los 125 al cierre de diciembre de 2020, yo debería tener 3,411,000 en el pasivo. Sin embargo, ¿por qué tengo 3,543? Porque me volvieron a aumentar la renta. Ahora la están aumentando. ¿A cuánto? La están aumentando a 166. Entonces yo tengo que ajustar de 3,411 a 3,543. Y así nos vamos. Perdóname, de 3,428 a 3,543. Entonces ajusto en enero del 2021 115,000 pesos al activo por derecho de uso y al pasivo por arrendamiento. Y sigo la misma práctica y en enero del 2022 me vuelven a subir la renta a 178. Me traigo valor presente, los últimos 12 pagos son 2,004, es lo que tengo que tener en el pasivo, en vez de tener en vez de tener 1,877, entonces tengo que ajustar 127,000 pesos por el aumento de las rentas y bueno, y al final ya del ejercicio, si ven ustedes, me quedan 176,000 pesos, un pago de 178, 763 al interés y el resto al principal y mi pasivo por derecho de uso queda en ceros. ¿Sí? Entonces, como pueden ver ustedes, en los casos donde tengamos contratos de arrendamiento de 3, 4, 5 años y hay aumentos de renta de manera anual en base a la inflación, cada año voy a tener que ir actualizando mi tabla de amortizaciones y por consecuencia ir actualizando o ajustando el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Primer año, o sea, ya tengo aquí la tabla de amortizaciones, ¿verdad? Para efectos del pasivo, pero también necesito pues, ver qué onda con el activo, ¿no? Con la depreciación. Entonces, al principio, mi monto original de la inversión era 5,14. Aquí estamos, que registramos inicialmente como activo y pasivo. La duración del año es muy sencillo, entre 48 meses, que son los 4 años, de presión acumulada en una cantidad, libros 4,360. Sin embargo, mi valor neto en libros se va a ver aumentado al cierre del primer año por 248,000 pesos que tenemos aquí. ¿Recuerdan que determinamos? Entonces, por eso tenemos el valor neto de libros al cierre del primer año, le sumo esos 200 y tantos mil pesos y eso es mi valor neto de libros modificado. Entonces, el siguiente año, de ese valor neto en libros que tengo modificado, voy a depreciar eso que queda como valor neto en libros a 36 meses y esta va a ser la depreciación del año. Van a ver que es un poquito mayor que en los primeros 12 meses. ¿Por qué? Porque el MOI está aumentando por 200 y tantos mil pesos. Y en el tercer año lo mismo. Tercer año, mi valor neto de libros, o pasando el segundo año, 3,072 aumenta a 188 por pues el ajuste que tuve que hacer ahí de
115,000 pesos. Y luego, al finalizar el tercer año, tengo que hacer un ajuste también de 126,000 pesos. Entonces, como ven ustedes, tendré que estar ajustando mi depreciación mensual para que al cierre del año, del periodo de 4 años, pues la amortización acumulada sea lo mismo que el MOI ajustado, ¿no? Pero no vamos a hacer efectos retroactivos, todo es prospectivo. ¿Sí? Entendiendo eso, nuestros asientos al 1 de enero del 2019 es un activo por derecho de uso de 5, 8, 14, 117 y un pasivo por arrendamiento de la misma cantidad. Lo que habíamos dicho. Asientos del 19, gastos por depreciación, por lo mismo, por eso hicimos la tablita, ¿verdad? Tenemos esta depreciación, el gasto por interés en los primeros 12 meses en base a la tabla. Disminución al pasivo del arrendamiento es lo que le apliqué al principal en los primeros 12 meses. Depreciación acumulada, lo que tenemos aquí. La tablita de amortizaciones, el activo. Y bancos, pues es el flujo, ahora son los pagos primeros 12 meses. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ajuste vamos a hacer al activo y al pasivo en el 2020? No vimos en el ejemplo anterior porque no se actualizaba por inflación los pagos de renta. Pues el primer año le tengo que agregar 248,000 pesos, ¿verdad? ¿Sí? Y al pasivo 248. ¿De acuerdo? Y pues sí, los asientos del ejercicio 2020, ahí ya tenemos gasto por depreciación, intereses, arrendamiento, etcétera, que salen de las tablas. En el 2021 tenemos que aumentar el activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento por los 115 y en el 2022 por los 127. Aquí nada más dejé como ejemplo los primeros 2 años, pero seguimos la misma mecánica en el 21 y en el 22. ¿Sale? Muy bien, bueno, pues con esto concluimos esta parte práctica. A lo mejor me fui muy rápido, teníamos 1 hora y media, ¿verdad? De espacio, pero bueno, estamos con toda la disposición en Contemos Juntos por ahí en la proyección, en la presentación están los teléfonos, pues para aclarar, ¿verdad? Cualquier duda conceptual, teórica, que pudieran tener al respecto. Y también, bueno, este material entiendo que se va a compartir, ¿verdad? Que creo que eso también les va a ayudar mucho. Yo sugiero que, por un lado, agarren la presentación teórica y después con la presentación práctica y van a ver cómo lo teórico les va a hacer más sentido cuando lo vean con lo práctico. Y luego también chéquense en las tablas de amortización, en las fórmulas. Todo está formulado. Entonces, eso también les va a hacer a ustedes que tenga esto más sentido, ¿no? Y bueno, creo que con esto pues concluimos de mi parte. No sé, Yureni, si hay micrófono abierto para dudas o... Pues parece que no. O estuvo muy claro o no me entendieron, quién sabe. Tal vez quieren hacer el ejercicio y van a regresar con dudas, Salvador. Muy bien, perfecto. Ah, muy claro, dice Nora. Gracias, Nora. Sí, pues sí. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias Salvador y a todo el equipo de Contemos Juntos para Sumar. Les invitamos, bueno, les recordamos que si participan en el 80% de las sesiones que tenemos programadas en este año, les haremos llegar una constancia de participación. Entonces, por favor, estén pendientes de las próximas fechas. En el transcurso de la semana les haremos llegar el material y el video para que lo puedan consultar. Si se perdieron alguna sesión, no se preocupen. Todas las sesiones están en nuestro canal de YouTube, en el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, las pueden consultar. Y pues nos vemos el próximo 8 de julio para que nos podamos ver. Dime, Salvador. Sí, creo que por ahí había una pregunta, creo que muy buena, muy interesante. ¿Qué pasa con el CFDI de renta? Es una muy buena pregunta. ¿El arrendador nos va a seguir mandando el mismo CFDI? ¿Sí? Que dice ingreso por renta mensual. No va a coincidir con lo que registramos en la contabilidad. No va a coincidir. ¿Sí? Entonces, para efectos contables no tiene ningún tema. Para efectos fiscales tampoco debe haber ningún tema porque las organizaciones de la sociedad civil, pues en estricta teoría no pagan ISR. ¿Qué es lo que hacen las
¿qué es lo que hacen las organizaciones con fin de lucro, verdad? Que sí pagan ISR. Cuando hacen su conciliación contable fiscal para determinar el impuesto sobre la renta, ustedes saben que hay partidas temporales, ¿no? O partidas permanentes, es decir, gastos contables que no son fiscales y gastos fiscales que no son contables, ¿no? Entonces, hacemos una conciliación contable fiscal en donde dices, bueno, aquí tengo, yo parto de mi utilidad antes de impuestos y digo, y le resto los gastos por intereses y gastos por depreciación, que son meramente para efectos contables relacionados al arrendamiento, y luego le sumo el gasto por renta que dice el CFDI. ¿Sí? Y entonces ya llego a mi utilidad fiscal, que es sobre la que yo pago impuestos. Eso es en una entidad que paga impuestos, en una entidad sin fin de lucro, pues simplemente el CFDI que nos da el arrendador no va a coincidir con lo que registramos contablemente. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. A ver si hay más preguntas. Si hay más preguntas, no se apuren. Tenemos un último anuncio que queremos compartir con ustedes. A final de julio vamos a abrir un nuevo espacio que va a estar destinado a colectivos o organizaciones que están por constituirse legalmente. Creemos que es un grupo de personas que necesitan mucho apoyo y sensibilización en temas legales, fiscales y contables para que desde el principio pues estén en orden y con todas las autoridades y todo lo que requieren. Les haremos llegar también esa invitación para que nos puedan acompañar o para que nos ayuden a difundir este espacio que va a estar dirigido especialmente para colectivos que quieren constituirse. Listo. Parece que ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Fue un gusto aquí tener la oportunidad de participar con ustedes. Saludos.